Gracias, Kevin. ¿Otro colega? Sí. Yo soy Jaime Segarra, soy el asesor principal del despacho del congresista Lescano. Bueno, yo he revisado rápidamente el texto que ustedes han puesto acá a consideración de esta mesa, el texto de la Comisión de Justicia, un primer borrador de predictamen de su equipo técnico, y voy a ir directamente al grano. Yo tenía preparada otra cosa, pero hay que adaptarse. Entonces, y con la recomendación cordial de que esto se entregue pues en adelante un día antes, ¿no? Bueno, el texto, este borrador de la Comisión de Justicia es un buen texto, mejora notablemente el texto de proyecto de ley orgánica enviado por el Ejecutivo, lo mejora sustancialmente. Por ejemplo, un primer punto es referente a esta dicotomía, ¿no es cierto?, de que si hablamos de concurso público, ya no podemos hablar, ¿no es cierto?, de prevalencia del principio de paridad, porque son contradictorios, ¿no es cierto? Se puede optar por uno de los dos, pero no se puede mezclar, no se puede poner a los dos. Entonces, cuando el proyecto del Ejecutivo hablaba, ¿no es cierto?, de que necesariamente en la composición de la Junta Nacional de Justicia tenía que haber 3 hombres y 3 mujeres, y que si esto no se obtenía, tenía que irse con los 7 siguientes para ponerlos, para completar a cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Y que en caso de empate en el concurso, se tenía que preferir a una mujer, ¿no es cierto? Eso desnaturaliza por completo el proyecto, la ley constitucional, bueno, todavía no se ha ido publicada en el peruano, pero es cuestión de días. Desnaturaliza completamente la reforma constitucional aprobada por el Congreso. El Congreso ha optado por la prevalencia del principio meritocrático, ¿no? Vale decir, ¿no es cierto?, que sea un auténtico concurso en donde ganen, para decirlo de manera muy simple, los mejores, los que demuestren mayores capacidades, mayores aptitudes, una mejor trayectoria, mayor agudeza, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sean quienes fueren, a lo mejor el concurso lo ganan 7 mujeres, ocupan los 7 primeros lugares, enhorabuena, ¿no? De manera que yo creo que las mujeres no necesitan ese tipo, ¿no es cierto?, de afirmación positiva, como le llaman, o discriminación positiva, como también esto se denomina, no lo necesitan. Y voy a poner unos pequeños ejemplos. En los últimos 15 años, en las escuelas de negocios, en las facultades de Derecho, en las facultades de Ingeniería, de las universidades de la Ivy League en los Estados Unidos, el país que tiene las mejores universidades del mundo. La Ivy League es el colegiado que reúne a las 6 mejores universidades de los Estados Unidos. Los primeros lugares los han ocupado en las diversas promociones de pregrado, posgrado y doctorado, mujeres, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de discriminación positiva. En todos los casos que se ha garantizado, y por eso el sistema norteamericano como sistema educativo es muy bueno, todavía lo es, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se ha garantizado? En cada caso se garantiza la igualdad de oportunidades, que los concursos sean transparentes, que haya la oportunidad de que todos los que quieran concursar, concursen, y que los concursos sean objetivos y transparentes, que no hayan cosas raras. ¿Y quiénes han ganado ahí? En buena lid, las mujeres. Por lo tanto, ¿no es cierto?, acá tiene que hacerse lo mismo. Y enhorabuena que el texto, el borrador que nos alcanzan, ¿no es cierto?, haya hecho esa elección. Es más, han hecho una elección inteligente que ya la había insinuado el Contralor en su intervención, aunque no es exactamente lo que él dijo, lo han hecho mejor. Esta discriminación positiva, ¿no es cierto?, esta acción afirmativa a favor de las mujeres, sin perjuicio del principio meritocrático, lo están poniendo al comienzo. Vale decir, garantizar que en el concurso público, ¿no?, los postulantes, ¿no?, en la estructura de los postulantes, ¿no?, haya por lo menos un 30% de hombres o mujeres. Eso está bien. Es más, incluso si no se da esto en una primera etapa, hacen una ampliación de plazo. Es una buena fórmula. Se tiene que garantizar, ¿no es cierto?, efectivamente, de que a nivel de postulantes, ¿no es cierto?, en ese universo de postulantes haya por lo menos 30% de hombres y 30% de mujeres.
eso sí, ¿no es cierto?, es una opción inteligente para poder, ¿no es cierto?, introducir estas políticas de afirmación positiva o discriminación positiva, como le llaman, ¿no es cierto?, para promover la mayor participación de las mujeres. Perfecto, ¿no es cierto? Pero en el concurso público mismo tiene que ganar quien tenga que ganar. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que proponía el Poder Ejecutivo de que en caso de empate entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, se favorecer, no, a la mujer ni hablar, es una grosería, ni hablar. Entonces, no, tiene que ganar quien tenga que ganar, ¿no? Y yo, fíjense, me permito hacer un pronóstico, en ese concurso estoy seguro que por lo menos los 4 primeros lugares los van a ganar mujeres, me permito hacer ese pronóstico. De manera que eso, ese cambio es positivo. Lo segundo es en relación, ¿no es cierto?, a esa 10ª disposición que hay en complementaria final que hay en el proyecto de ley en relación, ¿no es cierto?, a esa facultad que se da a la flamante Junta Nacional de Justicia de revisar las ratificaciones y los nombramientos irregulares hechos por la fenecida, por el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, en caso que en cada uno de esos supuestos hayan habido indicios de graves irregularidades. No es cualquier tipo de revisión de ratificación o nombramiento, no, solamente en los casos en donde haya indicios de graves irregularidades, ¿no? Entonces, en ese supuesto, ¿no es cierto?, ahí se señala en el texto del Poder Ejecutivo, y también se ha recogido en el dictamen, y acá sí no estamos de acuerdo, de que, ¿no es cierto?, si en estos casos se declara la nulidad de esta ratificación de esos nombramientos, en el caso de la nulidad de la ratificación, su efecto es, ¿no es cierto?, que se hace un nuevo proceso de ratificación. Ni hablar, ni hablar. No. En caso de que en caso que se llegue a la conclusión de que la ratificación ha sido irregular, ese señor, ¿no es cierto?, ese fiscal, juez, lo que sea, se tiene que ir a su casa, tiene que ser separado, porque estamos en una situación absolutamente atípica. No se trata de una crisis cualquiera, es la crisis más grave de corrupción en toda la historia republicana del Perú, ¿no? Resulta que una organización criminal ha penetrado, ¿no es cierto?, instituciones claves del Estado de Derecho en el Perú, ¿no es cierto? 5 magistrados supremos en el Poder Judicial, 3 fiscales supremos en el Ministerio Público, etcétera. Por lo tanto, ¿no es cierto?, acá esa gente tiene que irse a su casa, tiene que irse a su casa. Y en el caso de los nombramientos dice, ¿no es cierto?, de que regresan al cargo que tenían antes, ¿no es cierto?, del nombramiento, igual. En estos casos de irregularidades graves en la ratificación de los nombramientos han acontecido delitos, y delitos graves. Por lo tanto, ahí nos permitimos sugerir, ¿no es cierto?, de que lo que debe, la consecuencia natural de esto es que deben ser separados. Ahora, dicho esto, paso a cosas muy rápidas ya, solamente con artículos de la propuesta que han presentado, ¿no? Por ejemplo, acá cuando se habla del principio de eficacia y eficiencia, es una redundancia. Si ustedes van al diccionario de la Academia de la Lengua, eficacia y eficiencia son sinónimos. Es lo mismo, es la habilidad de conseguir algo, es la habilidad de conseguir un objetivo. Si vamos a definiciones en el mundo de la gerencia, ¿no es cierto?, son definiciones mucho más precisas. Eficacia es la habilidad de conseguir un objetivo a cualquier costo, y eficiencia es la habilidad de conseguir un objetivo al menor costo. Lo primero no nos sirve, lo segundo sí. Por lo tanto, yo sugeriría que solamente quede el concepto de eficiencia, la capacidad de conseguir un objetivo al menor costo. En el caso, por ejemplo, de los contratos de Odebrecht, ellos más bien hacían las cosas al revés, no conseguían las cosas al mayor costo posible, ¿no? Bueno, entonces, eso luego, en cuanto a la Comisión Especial y a la Junta Nacional de Justicia, lo referente a la Junta Nacional de Justicia está muy bien hecho. Hay un detalle, en el caso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia se ponen supuestos de idoneidad moral, se ponen supuestos de separación, de vacancia, de causa grave, ¿no es cierto? Todos esos supuestos también se deben poner a los miembros de la Comisión Especial. Acá se está asumiendo de que por el solo hecho de que son titulares del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría, de la Defensoría, por el solo hecho de ser titulares de sus respectivas instituciones, son impolutos. No es así, pues.
Si los acontecimientos no hubieran pasado como han terminado en el Ministerio Público, quien presidía el Ministerio Público, a pesar de tener 5 acusaciones constitucionales acá, una carpeta fiscal en que se le imputa ser miembro de una organización criminal, etc., estaría bien sentado en la comisión especial, y eso no puede ser, pues. Para decirlo en pocas palabras, si uno de los miembros de la comisión especial tiene procesos, tiene investigaciones, no puede estar en la comisión especial de ninguna manera, porque sería una contradicción in adjecto. ¿Cómo va a nombrar a jueces y fiscales una persona absolutamente cuestionada? De manera que esos mismos supuestos de vacancia, conflicto de intereses, separación, causa grave, inhibición, etcétera, etcétera, que se pone a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se debe poner también a los miembros de la Comisión Especial. Es una sugerencia. Después, muy rápidamente, las tachas. En todos los textos, tanto en el texto del Ejecutivo cuanto en este, solamente se autoriza a los ciudadanos a poner tachas a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y a los candidatos a jueces y fiscales. También se debe empoderar a los ciudadanos para que puedan presentar tachas cuando hubiere lugar, tachas fundadas, tachas justificadas, tachas motivadas, contra los miembros de la Comisión Especial, porque lo que ha pasado con el titular del Ministerio Público puede volver a pasar en cualquiera de las otras instituciones. En relación a la Secretaría Técnica, el proyecto, la ley de reforma constitucional, el texto que fue aprobado por referéndum, habla de una Secretaría Técnica especializada para asistir a la Comisión Especial. Acá, en el texto, en el proyecto de ley orgánica presentado por el Defensor del Pueblo, ¿no es cierto?, esa Secretaría Técnica sugiere que sea adscrita a la Defensoría del Pueblo, que sea de la Defensoría del Pueblo. A nosotros nos parece que acá se debe evitar en general, no solo en este caso, cualquier concentración de poder. Tiene que haber pesos y contrapesos para evitar las experiencias pasadas si realmente se quiere hacer un verdadero cambio, si se quiere hacer un punto de inflexión en relación a lo que ha pasado antes versus lo que queremos que pase después, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa Secretaría Técnica especializada, en nuestra opinión, yo creo que quienes han recomendado una opción mejor, ¿no es cierto?, en este caso, es el Poder Ejecutivo. Esa Secretaría Técnica tiene que ser de servir. Servir es la entidad especializada del Estado que ve todo lo referente a recursos humanos. No puede ser la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo no tiene esa expertise. Ahora, debemos señalar que todos ustedes deben recordar que cuando llega el proyecto de ley del Ejecutivo sobre la Junta Nacional de Justicia, ahí en ese proyecto se recomendaba, ¿no es cierto?, de que la Comisión Especial fuera presidida por el presidente del Poder Judicial. Esto se cambió, ¿no es cierto?, a sugerencia de Acción Popular. Acción Popular recomendó, ¿no es cierto?, a través del congresista Lescano, de que quien la presidiera fuera el Defensor del Pueblo, por una razón muy sencilla. Las dos instituciones que han sido el epicentro de estos groseros y gravísimos casos de corrupción que han sido el Poder Judicial y el Ministerio Público, no podían estar pues muy campantes ahí, ¿no es cierto?, con su titular presidiendo la Comisión Especial de ninguna manera. En términos conceptuales, incluso esas dos instituciones no deberían estar, pero en fin, están. Pero por lo menos la presidencia no la deberían tener. Bueno, afortunadamente ese aporte fue aceptado y ahora está. Pero, ¿no es cierto?, no puede haber concentración de poder. Si está el Defensor del Pueblo, ¿no es cierto?, presidiendo, él no puede manejar la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica, por una cuestión de balance, tiene que estar en una institución externa, en otra institución. Luego, ya terminando, ¿no es cierto?, referente a las pruebas. Acá, a sugerencia de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría, ¿no es cierto?, se ha introducido, porque esto no estaba en el proyecto del Ejecutivo, las famosas pruebas de confianza. Sobre las pruebas de confianza, la prueba patrimonial es pertinente. Por ejemplo, los signos exteriores de riqueza. Personas que con 15.000 sueldos, ¿no es cierto?, hacen sus vacaciones, viajan 10 veces al año a otros países, tienen embarcaciones, tienen casas de playa, tienen casas de campo. No, pues. La investigación patrimonial, los signos exteriores de riqueza.
Eso es pertinente. La prueba socioeconómica es similar, pertinente. Prueba psicológica y psicométrica. Estamos totalmente en desacuerdo. Estamos totalmente en desacuerdo con las pruebas psicológica y psicométrica. La riqueza de la personalidad de una persona, de cualquier persona, no puede ser medida en una prueba psicológica y menos en una prueba psicométrica. Ni hablar, ¿no? Entonces, solamente quiero poner un pequeño ejemplo. Una vez lo sometieron a una prueba psicológica a Pablo Picasso antes que fuera famoso y le dijeron que dibuje una persona. Dibujó una persona con el peculiar estilo que tenía, lo jalaron, pues. Lo jalaron. Si él se lo hubiera creído, no sería el genio famoso y todo lo demás que es, ¿no? De manera que, no, y si a eso le agregamos que hay un montón de psicólogos graduados de universidades dudosas, por favor, esa prueba tiene que ser sacada. La prueba toxicológica, totalmente pertinente, y la prueba del polígrafo tiene que ser sacado esto. Es una barbaridad. Mal que bien en el Poder Judicial y en el Ministerio Público nunca se ha aceptado como prueba el polígrafo. El famoso se llama detector de mentiras, no detecta nada. Les doy un ejemplo muy sencillo. El polígrafo se supone que detecta a los que mienten, pero jamás va a detectar a los que mienten cuando los mentirosos son cínicos. Y per se, por definición, los criminales, los que tienen mente criminal, son cínicos, pues. Vladimiro Montesinos pasaría riéndose en una prueba de polígrafo, riéndose. En cambio, una persona honesta, nerviosa, sale jalada pues en una prueba de polígrafo. De manera que esa prueba no sirve. Mal que bien el Poder Judicial y el Ministerio Público, con buen criterio, nunca han aceptado estas pruebas. Esos serían nuestros pequeños aportes. Gracias, Jaime. Javier, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Javier La Rosa, soy asesor del congresista Marco Arana. Y yo quería básicamente referirme a dos temas. Entiendo que esto es más extenso, pero por ahora solamente a dos temas. Uno primero, y tal vez el más sencillo, es una pregunta que tiene que ver que en el proyecto del Ejecutivo, cuando se aludía a impedimentos para ser elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia, el artículo 12, había un inciso que era el 9, que se refería a que no podían ser elegidos miembros de la Junta las personas que se encontrasen procesadas por violencia contra la mujer, niños, adolescentes, o que tuviesen alguna medida de protección en contra de ellos, ¿no? Ese impedimento ha desaparecido en el proyecto de dictamen, ¿no? En el predictamen yo quería saber cuál es la razón, dado que en los últimos años hay una opción del Estado claramente por desterrar, digamos, la violencia contra mujeres y otras poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces eso desaparece. ¿Cuál sería la razón por la cual no está? Me gustaría escuchar. Y luego quiero hacer un comentario sobre el tema del principio de igualdad y no discriminación, y lo digo y lo quiero hacer con el mayor de los respetos, porque entiendo que acá hay mayoría de abogados y abogadas, pero me parece a mí muy atendible que esto esté incorporado en el texto. Creo que además no veo ninguna incompatibilidad con que esto vaya de la mano con el principio de meritocracia, porque el texto, cualquier texto jurídico, tiene que leerse de manera concordada, no es que uno supedita al otro, ¿no? Y ya corresponde al legislador o a quien lo desarrolle en la vía reglamentaria cómo hace que esto se armonice. Y por otro lado, uno no puede leer solamente cualquier norma de manera aislada, ¿no? O sea, decir que en nuestro texto constitucional hay una apuesta por un solo aspecto y no en detrimento del otro, dejaría de lado no solamente lo que dice el texto constitucional, sino todo aquello, todos valores, principios que están detrás del texto constitucional y que son recogidos de manera expresa. Creo que no tengo por qué reseñarlos, que creo que es conocido por todos y todas, tratados, convenios internacionales que se refieren a este tema y que el Perú es suscriptor, está obligado a comprometerse en el tema de igualdad, y concretamente en igualdad ante hombres y mujeres. En ese sentido es saludable que esté. Creo también, como lo ha dicho el doctor Joel Campos, que la redacción que tiene el artículo en el predictamen, en el 3, inciso A, habría que buscar la manera de que no se malentienda, ¿no? Porque acá como que se está creando una excepción, ¿ya?
que puede dar pie más bien a que se inaplique esto, sobre todo en un país en el cual estamos acostumbrados a querer negar esta realidad de discriminación que hay sobre las mujeres, entre otros sectores, ¿no? Nada más, gracias. Sí, por favor. Yo me quiero, mi nombre es Wilson Mostacero, soy asesor de la congresista María Melgarejo. Yo me quiero referir a un principio que es homogéneo, que se está dando en diversas propuestas del Poder Ejecutivo, y es la probidad. Y si nos remitimos al espíritu de la propuesta, en la cual todos estamos justamente reunidos, es la probidad. La probidad es el eje que está generando todo esto. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, presentó el proyecto de la probidad del abogado. Después del debate correspondiente, como era natural, la probidad no solamente debe ser cumplida por los abogados, sino por diversos profesionales que están en el sistema de justicia, y efectivamente debe ser así, pero hay probidad. Nos podríamos preguntar por qué la probidad está en primer lugar dentro de los principios presentados por el Ejecutivo. Hay una razón de ser. Ahora, ese es el aspecto, pero si empezamos a sublinear en sí el texto, menciona acá probidad, dice: se promueve una actuación honrada, ética, objetiva, con rectitud e integridad, orientada al interés general y la justicia sobre cualquier otro tipo de interés, ventaja personal o parcialización a favor de terceros. Se promueve, pero nosotros consideramos lo que no. Lo que no necesariamente la probidad tiene que la probidad tiene que promoverse, la probidad tiene que demostrarse, tiene que verse no solamente en el aspecto laboral, sino sobre todo en la vida personal. Y ahí yo sí rescato lo que propone el dictamen de la comisión. Ojo, no en el lugar donde lo ha puesto, sino porque recoge justamente lo que señala la ley del Código de Ética de la Función Pública, en su artículo 6, que ahí dice: el principio de probidad, ¿no?, es la observancia de la conducta, yo lo he puesto acá: probidad actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por un depósito a persona. Yo particularmente creo que ahí se tiene que tener en cuenta el tema de la conducta personal. Y es más, en el artículo 54 de la evaluación personal de la propuesta del Ejecutivo, en la parte de evaluación personal se señala ahí en una parte donde dice que pueden dar su opinión, ¿no? Dice así como conocer sus opiniones sobre los principios jurídicos, valores éticos, morales y sociales. En el supuesto de una persona bien versada, va a dar una cátedra sobre ética, y en la práctica, en la vida real, puede totalmente portarse de manera diferente. O sea, acá lo que se trata, yo sí comparto, es que actúe con rectitud, como lo menciona justamente en la parte del principio de probidad. Ese es por ahí parte. Gracias, Wilson. Solo para cerrar con Javier respecto a su intervención. En realidad, el tema de los delitos de violencia contra la mujer están en la redacción más genérica del inciso D, me parece. Sí, y además nosotros en el literal M hemos incluido la última ley que se ha aprobado, publicada el lunes pasado, que es la que crea su registro de personas condenadas por delitos establecidos en el artículo 2 de la ley 30901, que son todos los delitos vinculados a violencia contra la mujer, ¿no? Sí, sí. Realmente es una réplica. Lo que ocurre es que la fórmula del Ejecutivo era una fórmula, a mi modo de ver, innovadora, porque no exigía que hubiese sentencia judicial firme, sino que bastaba que la persona se encontrase procesada. Yo sé que esto puede parecer avesado, digamos, en materia jurídica, pero en los últimos años cada vez hay más desarrollo jurídico, en el sentido que en los casos de violencia contra la mujer
digamos, tiene que relativizarse una serie de principios jurídicos, ya justamente en aras de proteger, en este caso, a la persona más vulnerable, ¿no? Entonces, me parecía muy interesante la fórmula del Ejecutivo porque decía, basta que se encuentre procesada, ¿ya? Entonces, eso, de algún modo, ya nos estaría dando con la fórmula que se plantea en el predictamen. Bien, Johnny, muchas gracias. Continuando con el tema de algunas observaciones, se puede llegar hasta algún articulado. El artículo 2, inciso C, dice ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de las juezas, jueces y fiscales, no dentro de la competencia de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál sería el aporte de la Academia de la Magistratura en el tema del desempeño? ¿Los cursos o el tema de lo que es la evaluación de resoluciones? Ahí yo creo que tendríamos que precisar esa colaboración en el desempeño, ¿no? Porque resoluciones no creo que la Academia vaya a pronunciarse, ¿no? Más adelante también en el artículo 2, inciso G y H, nombrar y ratificar a la jefa de la OMPE y el jefe de RENIEC como parte de las facultades de la Junta Nacional. Ahí también yo creo que podría ser el de supervisar, o sea, nombrar, ratificar y supervisar, ¿no? En la medida de que asume la responsabilidad del nombramiento, ¿no? Y no solamente el hecho de nombrar y ratificar, ¿no? O sea, también podría ir el tema de supervisar. En el artículo 5, en torno a la conformación de la Junta Nacional de Justicia, el último texto, la última frase, última oración, perdón, la Junta Nacional de Justicia está integrada al menos por 3 miembros titulares mujeres, ¿no? Eso también habría que definirlo para guardar concordancia con el artículo 3 en torno al principio de igualdad, ¿no? Un punto de observación. En el artículo 8, en torno a la publicidad de los votos, en torno a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, dice el sentido de los votos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahí yo creo que debería hacerse la aclaración de que debe ser de cada uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Después, en el artículo 9, segundo párrafo, dice, en torno a los suplentes son convocados en reemplazo de los miembros titulares por estricto orden de mérito obtenido en el concurso. Entonces ahí intentaríamos, si es que estamos apostando por la equidad de género, 3-3, ya estaríamos desnaturalizando eso. Porque si entran los siguientes en orden de mérito son varones, ya la equidad se va al agua, ¿no? Entonces también hay que definir y contrastar ese punto. En el artículo 10, ojo, dice requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. En el literal de punto 3, haber ejercido labor de investigación en materia jurídica por lo menos durante 15 años. Acá hay un detalle, ¿no? Existen 2 registros, que es el DINA y el REGINA, ¿ok? El REGINA es el registro, o el DINA, mejor dicho, es el directorio general, cualquiera se puede inscribir ahí. Y el REGINA ya es el registro acreditado. Entonces, los 15 años, ¿cómo los determino? ¿Con el DINA, con el REGINA? Si es el DINA, que es un directorio general, simplemente con requisitos básicos, puede acreditar los 15 años, ¿no? Si es el REGINA, ahí viene detalle, ¿no? Son publicaciones certificadas, y eso es mucho más complejo. Ahora, estos 15 años se acreditan 15 años de obra publicada continua, una sola obra y hace 15 años y ya cumplo el requisito. Entonces, ese detalle sería bueno determinarlo para poder establecer cómo computabilizar el tiempo, ¿no? Entonces, por otra parte, en el artículo 30, en torno al examen escrito, se marca una diferencia entre el examen para los jueces de primer y segundo nivel y diferenciarlo de los jueces de tercer nivel, por lo que he estado viendo en el texto. Ahora, uno de los problemas que tiene el examen escrito es justamente la filtración del examen escrito. Lo que yo creo que deberíamos determinar acá en la ley orgánica es quién lo elabora, cómo lo elabora y cuáles son las medidas de seguridad para la elaboración. Algo que todos conocemos o de repente hemos escuchado es de que el examen se filtra y se vende, ¿no? Entonces ahí habría que determinar. Ahora, y más aún, hasta en las propias declaraciones cuando vinieron los consejeros de la magistratura, pedían preguntas a los amigos y los amigos eran quienes luego entregaban las preguntas a los otros amigos, ¿no? Para asegurarse que era un número de puntos para el examen escrito, ¿no? Entonces habría que determinar también acá y darle un resguardo determinado a la elaboración del examen escrito y establecer los candados necesarios para ver quién se hace cargo y quién se hace responsable
del filtramiento del examen escrito. Me parece perfecto el examen en torno al tercer nivel, ¿no? Que sea un caso práctico y bueno, desde ahí ya vemos que el Supremo en la cancha se ha medido. Pero en el caso de los jueces de primer y segundo nivel, como bien digo, tiene que establecerse adecuadamente quién se hace responsable. Establece en el artículo 30 también el asesoramiento técnico. El 30.2 dice: para tal efecto puede solicitarse asesoramiento técnico a la Academia de la Magistratura, las facultades de Derecho, universidades público-privadas y instituciones especializadas. Yo creo que este artículo también hay que mejorar en la redacción, porque ¿qué entendemos por el asesoramiento técnico? El proceso del examen o la formulación del examen en sí. Entonces, el término asesoramiento técnico es muy ambiguo, ¿no? Para poder determinar. Y si la medida es justamente darle resguardo al examen escrito, yo creo que tendríamos que cambiar ese término. En el artículo 31, en torno a los criterios para la evaluación del currículum, ojo, se establecen 4 criterios, los literales A, B, C y D. Pero acá hay un detalle, ¿no? El desempeño en los cargos judiciales, obviamente que se puede comprobar con las resoluciones, la experiencia en el ejercicio profesional, se contabiliza cuantitativamente, la formación y experiencia académica con los grados académicos, ¿no? La investigación o experiencia docente. ¿Qué sucede si uno es profesor? ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros, asesores parlamentarios, queremos postular a juez? Estos criterios no nos alcanzan a nosotros, salvo que seamos docentes. Entonces ahí habría que determinar también el mérito de logros profesionales dentro del ejercicio profesional y función que pueda tener. Por ejemplo, yo soy asesor de Congreso, presento un proyecto de ley, lo formulo, y al momento de querer postular a la magistratura, puedo presentar el proyecto de ley como un trabajo personal, debe ser merituado. Un asesor de alcaldía, de gobierno regional, que presente un proyecto de ordenanza regional o ordenanza municipal, también podría ser merituado, pero eso no está contenido en estos criterios que están contemplados en esos 4 puntos del artículo 31. En torno al artículo 32, en la entrevista personal, casi al finalizar el punto 32.3, dice: la entrevista personal debe estar exenta de cualquier tipo de prejuicio o discriminación contra la mujer y contra cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad. Ahí detallar nuevamente, entendemos que solo la discriminación o actos discriminatorios contra la mujer. Vale decir, un miembro de la Junta le pregunta: ¿usted, señor, es machista? No, yo soy feminista, creo en la mujer. ¿Es homofóbico? Sí, vaya, igual, pasa. Entonces, ahí yo creo que tenemos que ser un poco más sensibles en torno al tema, en razón a la discriminación o al principio de igualdad. No, si lo llevamos estrictamente a acto discriminatorio solo contra la mujer, obviamente queda en ambiguo y en vacío las otras formas que puede existir de discriminación. En el artículo 34, en torno al nombramiento, dice: con los resultados que se obtengan de las 4 etapas del concurso público de méritos a que se refiere el artículo 29 de la presente ley, la Junta de Justicia reunida en pleno procede al nombramiento con arreglo literal. Ok, en esta parte del nombramiento no me está hablando nada sobre la publicidad de los votos y más aún de la motivación de los votos. O sea, en qué parte de los textos no me dicen dónde lo publican. Y hasta donde habíamos conversado, y la intención justamente del voto público y motivado es de que yo, Juan Pérez, voto por la persona X, tenga que exponer por qué estoy votando por la persona X, ¿no? Y asumo justamente el hecho que yo voté por ella, para evitar las preguntas del ceviche y los acuerdos bajo la mesa y los amiguitos. Entonces, a eso va justamente la intención de la publicidad, ¿no? Y por otra parte, algo que sí también de repente va a ser un punto de cuestión, es el artículo 36.5, que habla: la no ratificación no constituye pena privativa de los derechos adquiridos conforme, pero sí impide el ingreso al Poder Judicial. Y hay que entender que la ratificación es un acto de confianza, no es una sanción administrativa, a diferencia de la destitución. Entonces yo creo que la no ratificación no debería limitar el hecho de no poder volver a postular. Es distinto a la destitución, ¿verdad? Que obviamente si me hacen un proceso en el cual me encuentran responsable de cualquier delito cometido, obviamente sí tendría una cierta lógica que no pueda volver a postular al Poder Judicial. Me quedo ahí. Gracias, Joaquín. Tiene la palabra la congresista que nos